Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Hoy es martes 29 del mes de abril, y le damos gracias a Dios que nos regala la vida y la oportunidad de estar aquí compartiendo esta celebración de la Santa Eucaristía. Bueno, mis hermanos, los que están en Estados Unidos, ahorita durante este mes de abril y el mes de mayo vamos a estar predicando la palabra de Dios. Acabamos de estar en México en la peregrinación. Ahorita en el mes de junio tenemos peregrinación a Roma con el Padre Luis Toro, y vamos a tener más predicación si Dios quiere. El día martes 29 del mes de abril estaremos en Arizona. Si hay alguna persona que está en Arizona y quiere participar del Evangelio del día, de las enseñanzas, pues ahí vamos a estar en la iglesia de San Germaine. Cualquier información puede llamar a Arturo Gómez al número 928-713-0899, o a Morales al número 928-533-2383. El día de mañana, 30 de abril, estaremos, y 1 de mayo, 30 de abril y 1 de mayo, estaremos en Pensilvania, allá en la iglesia de San Pablo. Cualquier información, llamar a Guillermo Torres al número 717-380-7529. De todas maneras, al final de la misa le voy a colocar toda la información para que usted tenga toda la información, y si quiere participar de alguno de los lugares donde vamos a estar, entonces ahí puede llamar. Vamos a meditar hoy el Evangelio. Está tomado de el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32, nos muestra cómo eran las primeras comunidades cristianas. Miren, las primeras comunidades cristianas tienen mucho que dejarnos. Y una de las cosas que tenían, dicen, que todo lo poseían en común, que vivían en armonía, que no se peleaban por lo material, que a ellos no les importaban la vida material. Ellos, miren, la primera comunidad cristiana ni iglesia tenía, ni templo tenían, pues, para que ustedes vean. Los templos se empezaron a construir por allá en el año 315, cuando se empezaron a construir las primeras iglesias. No habían. ¿Cómo eran las primeras comunidades cristianas? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46, dice que se reunían, iban al templo todos los días y se reunían en las casas. Y no se andaban peleando por nada material. Y no se andaban discutiendo por nada de lo que es del mundo. Nada de eso les importaba. Ellos vivían en completa armonía y tranquilidad. Y eso les permitía que la palabra de Dios llevara y fuera hasta los últimos rincones del mundo, y fuera para todos lados. Los apóstoles, con grandes pruebas, con grandes muestras de milagros y de acciones, de predicaciones, lograban que la gente se convirtiera, lograban que la gente cambiara. Y había un hombre llamado Bernabé que era ágil para exhortar, y eso era lo más importante. Lo más importante no eran los bienes materiales, lo más importante no eran los templos, lo más importante era la predicación de la palabra de Dios. Hoy día, en muchos lugares del mundo, la Iglesia Católica tiene grandes templos, grandes construcciones, grandes basílicas, grandes catedrales, grandes iglesias.
pero están vacías. Están vacías. Y están vacías debido a que la predicación de la palabra de Dios se ha dejado de lado y se ha dejado en otra parte. Ahorita que estoy predicando y que estoy evangelizando, me estoy dando cuenta cómo, por ejemplo, en los Estados Unidos, la comunidad latina quiere y necesita y desea la palabra de Dios. Llaman, Padre, venga a predicarnos, Padre, venga a traernos la palabra de Dios. Y voy y se reúnen, a veces ni siquiera en un templo, en una iglesia, se reúnen en un galpón, se reúnen en un garaje y se reúnen en un salón y ahí predicamos la palabra de Dios. Porque la iglesia no nos la presta, porque la iglesia no sé qué. Y está bien, pero lo más importante no es la estructura, lo más importante es la palabra de Dios que sea predicado al corazón de las personas y que las personas cambien y se renueven. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en España, y yo les hablo de cosas que yo he vivido, que he visto y que he constatado, que he observado, que ya hayan misas sin homilías? Algunos sacerdotes, y no solo en España, en muchas partes, que están celebrando una misa sin predicación de la palabra de Dios, sin que el sacerdote explique, porque es que la gente tiene que trabajar, es que la gente tiene que irse. Es que es mucho tiempo hablar y la palabra habla por sí sola. No, mire, la Biblia era predicada. La palabra de Dios era enseñada. La palabra de Dios era explicada. Qué bonito. Voy a la misa, participo de la misa y que la gente deje su ofrenda porque la platica se importa. Y que la gente pague allá por el estipendio del muerto porque la plata importa y por el bautismo. Y cuando llegan y se sientan, en vez de escuchar la palabra de Dios, chao, cheo. Vino, vació sus bolsillos y se fue. Y la palabra y la explicación y la enseñanza. Porque estamos dándole más valor a lo material. Estamos dándole más valor al dinero. Le estamos dando más valor a las cosas que se acaban, efímeras, que a la predicación, que a las muestras de la predicación de la palabra de Dios, que a los Bernabé que exhortan y que enseñan. Y eso es un error que estamos cometiendo nosotros como iglesia en algunos lugares donde no se predica la palabra de Dios, donde el cura los domingos habla 5 minutos y chao, cheo, ya no le habla más a la gente. Y la gente llega y se va igual. Y entonces cuando llega un padre que explica la palabra de Dios, que enseña la palabra de Dios, dicen, uy, ese padre habló muchísimo. Uy, ese padre predicó muchísimo. Uy, ese padre enseñó muchísimo. ¿Cómo se le ocurre? Y hasta el reloj uno le ponen en la cara y andan pendientes y haciéndole así. Porque la explicación, el ser ágil para exhortar, lo hemos perdido. Mira, a mí me llama la atención Bernabé y Pablo. Ya cuando se unen más adelante y se ponen a predicar, convertían masas, hacía que la gente cambiara. Tenían un don espectacular de llevar la palabra de Dios. Y esos hombres llevaban la palabra de Dios y llevaban a Jesucristo con todo el cariño, con todo el corazón. Y enseñaban a las personas. Y eran que habían conversiones y habían cambios. Pero hoy día a veces nosotros que estamos de este lado y estamos predicando la palabra de Dios, ni agilidad tenemos para predicar, ni aliento tenemos para hablar, ni ganas le pedimos permiso a la boca, un labio para el otro para poder hablar, ni siquiera levantamos la voz. Pero para regañar a la gente sí somos buenos. Para jalar la oreja a la gente y somos buenos. Para pedir plata somos buenos. Para hacer cosas del mundo somos buenos. Para exhortar, para enseñar a la gente, para predicar, hemos perdido la agilidad. Hemos perdido la práctica. Hemos perdido la capacidad de poder enseñar. A mí me critican mucho porque le regalo las Biblias a la gente. En la parroquia donde yo voy, llevo y le regalo Biblias a la gente. Miren las celebraciones anteriores, bueno, ustedes la están viendo, hace como 4 o 5 domingos atrás, reunimos a toda la gente de Torunos, del pueblo, y le regalamos la Biblia. Y ahí cuando estoy en la misa le digo a la gente, abra la Biblia, tal capítulo, tal versículo, en tal capítulo de la Biblia. Y la gente, mire, va a la misa y tiene un cuaderno. Y va a la misa y lleva su Biblia y ahí en el celular la nota y la gente está pendiente y está asumiendo y recibiendo la palabra de Dios. Es una estrategia para que la gente reciba la palabra de Dios, lea la palabra de Dios. Y aparte aquí en este canal les leo la Biblia y los invito a leer la palabra de Dios. Nosotros hemos perdido la agilidad para exhortar como sacerdotes, algunos.
Hemos perdido la capacidad para exhortar. A mí nunca se me olvida que en el seminario yo tuve un maestro de homilética, un maestro de homilética, y es un obispo, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo muy bien cómo llamaba. Y yo recuerdo que ese obispo, muy bueno en la palabra de Dios, éramos como 5 o 6 que estábamos estudiando, dijo, bueno, examen. El examen va a ser que van a tener una homilía y me escriben la homilía. En una hoja grande me escriben la homilía y el día tal nos vamos a ver y le voy a hacer el examen. Y éramos poquitos, pero nosotros estábamos asustados. Y el obispo nos decía, tienen que levantar la voz, tienen que moderar la voz. A veces hablen duro, a veces hablen pasito, a veces cuenten una historia. Hagan que la gente se encuentre con la palabra. Pero eso sí, no me dejen de lado la palabra de Dios. No echen cuentos, no digan mentiras. Prediquen con la palabra de Dios. ¿Y cómo nos exigió ese hombre? Aquel obispo nos exigió bastante en la homilética. Y yo buscaba la manera de aprender y leía a los santos padres de la iglesia y leía varios libros, cómo se predicaba, cómo se enseñaba, iba aprendiendo. Para mí era un interés ver cómo Jesús explicaba, ver cómo Jesús era un gran sabio, un gran maestro para exhortar. Y me preocupé mucho y le pedí a Dios siempre, Señor, dame el don de la predicación, regálame el don de la confesión. Y siempre se lo pedí a Dios. Y me forzaba por dar la enseñanza y que la gente no se quedara dormido, me la acercaba. Pero ¿cómo es posible que hayan sacerdotes? Padre, es que usted habla de ellos, pero a mí me da tristeza. Que empiezan a hablar y hablan bajitico. Y queridos hermanos, nos reunimos aquí en esta Santa Misa para darle gracias a Dios. El Señor nos ama. Mira, allá cuando está fuera de la iglesia andas pegando gritos y andas regañando a la gente y andas regañando a Raimundo y a todo el mundo. Y levanta la voz y habla duro y habla, pero en la misa cambia tu actitud. Mira, trata de ser ágil para exhortar, que la gente no se le quede dormida, que la gente se despierte, que la gente encuentre en el predicador un instrumento de Cristo verdadero que enseña, que exhorta, que orienta. Las primeras comunidades cristianas se preocupaban de las que ustedes van a ver más adelante. Como dijeron, mire, a nosotros no nos pongan a trabajar con el dinero. Nosotros nos vamos a preocupar por la predicación de la palabra de Dios aquí. Así que elijan a 7 personas que se dediquen del dinero. Esas mesas y esas viudas, pues que se dediquen a otros. Y lo llamaron diáconos y ordenaron a 7 que fueron los encargados del dinero. Y ellos se preocupaban de la predicación, se empeñaban por la exhortación, se empeñaban por educar al pueblo en la fe, que debe ser la primera idea y lo más necesario en nosotros, que debe ser lo más bonito que nosotros hagamos, que nos deleitemos con un predicador, que nos deleitemos con las enseñanzas, que nos deleitemos en la explicación de la palabra de Dios. La primera comunidad cristiana tenían todo en común. Las personas que iban allá vendían sus cosas, la entregaban a los apóstoles y se metían en la comunidad a escuchar la palabra de Dios, a vivir todos con un mismo sentir, con un mismo corazón. Los apóstoles les exhortaban, les enseñaban la vida cristiana. Es que esa es la manera de los judíos ser. Miren, ahorita, bueno, hace un tiempito que fue a Israel, no recuerdo el nombre bien, pero los judíos tienen una costumbre. Y la costumbre de los judíos para poder triunfar, para poder tener dinero, para poder conseguir lo que quieren, ¿sabe qué hacen los judíos? Los judíos se reúnen un grupo de personas, de padres de familia, y dicen, vamos a reunir el dinero. Vendan todo y reunamos un capital grande. Y ese capital grande lo vamos a administrar los padres de familia y vamos a colocarlo a trabajar. Vamos a sembrar cambur, vamos a sembrar dátiles,
vamos a cultivar la tierra. Y entonces la familia confía todo su dinero en un grupo pequeño de padres de familia, que son los jefes de hogar. Y aquellas personas saben que sus familias están involucradas y se ponen a trabajar y se ponen a hacer más dinero. Y las familias solamente se preocupan de ir a sembrar, de hacer la mano de obra, de recoger la cosecha y de darla. Y cuando se vende la cosecha, entonces se compra la comida, se compra lo necesario, se agarra el capital, se invierte y se invierte un poquito más de las ganancias. Y de esa manera los judíos progresan. No recuerdo, kibur, algo así se llama lo que ellos hacen como una asociación, un grupo, que es lo que hoy narra la lectura. ¿Qué hacían ellos? Agarraban y vendían todo lo que tenían. Y iban donde los apóstoles y le decían a los apóstoles, miren apóstoles, aquí tenemos nosotros el dinero que recogimos. Y el dinero este que recogimos se lo vamos a entregar a ustedes. Ustedes hagan que no se pierda y que no nos falte lo necesario. ¿Y qué hacían los apóstoles? Colocaban el dinero a trabajar para que llegara todo. Y ellos se reunían a escuchar la palabra, se reunían a trabajar, tenían un solo sentir, tenían un solo corazón, tenían una sola fe y amaban a Dios. Y los apóstoles les daban a ellos la fe, la predicación, la enseñanza, y la gente cambiaba y mejoraba. Si a nosotros los sacerdotes se nos da administrar algo, tenemos que rendirlo y hacer lo posible que vaya a donde tenga que ir, no agarrar y metérnoslo al bolsillo y quedarnos con eso. La primera comunidad cristiana tenían en su corazón y en su mente a Cristo, al Señor. Fíjense cómo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Tenían un solo corazón y una sola alma significa que eran unidos, que estaban juntos, que tenían el mismo ideal, que tenían los mismos principios, que querían lo mismo, que había fraternidad, que había unión, que había cercanía, que no habían divisiones, que no habían contratiempos y conflictos, un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. Todo lo que tenían era de la familia, del hogar, lo cuidaban. Tenían sentido de pertenencia, que hoy falta en la iglesia. ¿Cómo es posible que su hijo llegue a la iglesia y los reclinatorios que son para arrodillarse, por ahí pase caminando? Pues va a dañar los reclinatorios para arrodillarse. Y después que se parten, se ensucian, o la gente se arrodilla y ahí se llena de mugre las rodillas. Los niños agarran y caminan por las bancas y corren y brincan y en las sillas. ¿Por qué no tienes un poquito de sentido de pertenencia y educas a tus hijos que ahí no es para estar brincando? Si lo hacen en el mueble suyo de su casa, en la iglesia no. Agarra a la gente comiendo chicle y mete el chicle debajo de la banca, de la silla. Agarran los muchachitos y con sus uñas rasguñan y rayan las bancas, las destruyen. Van a la iglesia y piensan que la iglesia es un basurero. La basura la dejan tirada en la silla, los papeles y el mugre. Nadie consideraba suyo, cuidaban las cosas. La gente va al baño y deja el grifo abierto. La gente va al baño y deja las luces prendidas. Y el pobre padre se da cuenta de todo y dice, mira, en vez de la gente cuidar la casa de Dios, en vez de la gente cuidar las cosas del Señor. Yo recuerdo una vez que llegué a una parroquia a trabajar. Iba a trabajar a la parroquia y me mandaron a una capilla. Y yo llego a la capilla y en la capilla no hay manteles, no hay cirios
y voy a hacer la misa y no hay imágenes, no hay nada. La capilla pelada, las puras bancas. Y yo le digo a la gente, bueno, pero vamos a hacer la misa y las cosas. No, padre, es que las cosas están en la casa de la señora fulana. Y esa señora, pues, ella fue la que donó todo, pero ella se lleva las cosas porque ella las cuida. Micrófonos, manteles, libros, todo eso lo donó ella. Y se lo lleva porque dice que ella los cuida. Y bueno, hemos tenido problemas porque aquí han venido padres que le han caído gorditos y le han caído mal y le han dicho cosas y ella, mire, pues no trae las cosas. Entonces el padre tiene que traer sus cosas por si acaso. Y yo le dije, pues bueno, está bien. De ahora en adelante vamos a conseguir todo lo necesario de la capilla. Y esa señora que se quede con todo lo que tiene. Y empezamos a hacer rifa y empezamos a trabajar. Compramos manteles, compramos cirios. Vino la señora a hablar conmigo, que qué me pasaba, que si yo no sabía que ella tenía todo de la iglesia, que eso era de la iglesia. Yo le dije, mire, doña, lo que usted tenga de la iglesia me lo trae. Y lo que usted tenga suyo, pues se lo lleva. Pero de la iglesia no me vuelve a sacar nada. Eso es de aquí. Se puso brava. Digo, pues bueno, usted verá cómo hace, porque todo es mío y se lo llevó. Nunca lo devolvió, era de ella. ¿Cómo es posible que haya gente que hasta se quiera llevar las cosas de la iglesia? Llegué a otra comunidad a trabajar y entonces cuando voy a trabajar llegan un grupo de personas, padre, que necesitamos por favor que nos preste las cornetas de la iglesia porque ahorita viene un político y le vamos a hacer una campaña. Y entonces aquí sacamos las sillas y sacamos las bancas y sacamos los micrófonos y no se vistan que no van. Eso es de la iglesia. Y de la iglesia no me toca nada, padre, pero es que eso es de la comunidad y la comunidad lo compró. Pues bueno, pues se lo llevan, pero aquí no lo vuelven a meter, porque lo que es de la iglesia es de la iglesia. Y eso es para el servicio de todos. Pero que venga quien venga, que vamos a sacar, que vamos, no señor, aquí me lo deja. Yo cuido las cosas de la iglesia y no le dejé sacar nada. Y se pusieron bravos conmigo, pero le dije, no me sacan nada de la iglesia porque esto es del templo. Y esto es de la comunidad. Y esto lo compraron con dinero de aquí. ¿Cómo es posible? La gente cuidaba, la gente quería lo suyo, todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía. La gente amaba, las primeras comunidades cristianas querían todo y les iba bien. No había egoísmo, no habían rivalidades, no habían envidia. Nadie decía esto es mío, no. Oigan, con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Los apóstoles recibían los dones, los bienes, lo administraban bien y hacían las cosas bien. Y dice la Biblia, gozaban de gran estima. Y esto es importante. Esto es importante. En una comunidad, en una parroquia, el sacerdote debe tener buena estima, gran estima. Debe ser amado, debe ser querido, no debe ser odiado, no debe ser rechazado, no debe ser despreciado ni decirle a la gente yo soy el que manda, yo soy esto. Debe tener cuidado. Yo he ido a lugares y a parroquias donde la gente lo que hace es ponerme quejas del párroco. Es que a esta parroquia nos mandaron fue a un militar. Eso parece un soldado y aquí grita todo el mundo. Es que en esta parroquia lo que nos mandaron fue un cascarrabia, un padre muy grosero. Aquí a esta parroquia nos mandaron a un padre que no da testimonio, que se porta mal y que esto y que aquello. No, señor. Nosotros los curas, al igual que los apóstoles, debemos tener buena estima, buena reputación, hacer las cosas bien, por amor a Dios, no de cualquier manera. No andar haciendo las cosas chuecas y torcidas para que la gente hable de nosotros y para que le tire piedras a la iglesia. No, señor. Debemos tener cuidado. Ninguno pasaba necesidad. Oigan bien, en la iglesia no se pasaba necesidad. No se pasaba una necesidad espiritual. Ahí estaban los apóstoles. Una necesidad material. Ahí estaban los apóstoles. Moría alguien, iban los apóstoles. Tenía hambre alguien, le daban de comida. Qué bonito que la iglesia sea así. Qué bonito es que la iglesia ayude, que colabore ante las necesidades, que haga labor social, que ayude a las personas. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Olla Solidaria
Y en la olla solidaria vamos y hacemos la comidita y ayudamos a las personas necesitadas. Oigan, ninguno pasaba necesidad, pues lo que poseían, terrenos o casas, lo vendían, llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles y luego se distribuían según lo que necesitaba cada uno. Eso es lo que llama, creo que es la palabra kibur, que hacen los judíos. Venden todos, dan el dinero a un grupo determinado de padres, de padres de familia, y ellos se encargan de que a la familia no le falte nada. Y de esa manera se vuelven ricos y pueden progresar porque reúnen entre varios un capital grande y lo invierten bien invertido en una empresa, en una compañía, en una siembra, y les va muy bien. Y así lo hacían los apóstoles. Ese, creo que es kibur la palabra que se llama. Y así lo hacían. Y distribuían el dinero de acuerdo a la necesidad de cada uno, de acuerdo a las cosas que necesitaban. No eran apegados, eran, ustedes saben qué es vender el terreno, vender el campo y darlo a los apóstoles, pero no era que se lo robaban los apóstoles, no era que se lo llevaban, sino que lo ponían a trabajar, sino que lo ponían en común de acuerdo para recibir, y eso lo hacían. José Levita, nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa ágil para exhortar, tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Había un hombre llamado Bernabé y practicó lo que dijo Jesús, agarró el dinero, vendió lo que tenía, agarró el dinero, lo entregó y se fue a predicar. Y me llama la atención esto que dice, ágil para exhortar, práctico para enseñar, sin tanto tabú, sin tantas palabras técnicas, una predicación auténtica, nítida, clara, bien, con un lente bien limpio para ver. Y así debería ser la predicación de nosotros los sacerdotes. Una predicación ágil que llegue al corazón del pueblo, que llegue al corazón de las personas. Y debemos nosotros ensayar. A mí me gusta mucho grabar las homilías, las misas. Y yo a veces me pongo a leer los comentarios y leo los comentarios de la gente que dice, padre, hoy no predicó bien, padre, no me gustó lo que dijo hoy. Yo leo los comentarios positivos y negativos. Ustedes saben que aquí en las redes sociales, cuando hay comentarios muy feos, las mismas redes sociales le arrojan ese comentario y lo ocultan cuando son groseros o feos. Y hasta esos comentarios los leo yo para ver cómo la gente evalúa la homilía, para ver qué la gente dice, para ver si la gente escucha. Y yo siempre, en las misas, cuando hay personas y tengo la oportunidad y se me acerca un niño, le digo, ¿y usted entendió la misa hoy? A ver, ¿qué dijo el padre? Si me dice lo que dijo el padre, le doy un caramelo, le doy una galleta. Y si un niño entendió la homilía, y si un niño prestó atención a la homilía, entonces digo, mira, los niños se entendieron, entonces se hizo bien. Y le pregunto al adulto también, ¿y usted entendió la homilía? Sí, padre. Pero cuando un niño dice, nada, no entendí nada, no escuché nada, no presté atención, me preocupo y examino qué estoy haciendo. Ágil para exhortar significa que nosotros debemos buscar la manera, pues que la gente entienda, que la gente se lleve algo para la casa, que las enseñanzas deben ser enriquecedoras y deben aumentar el conocimiento de la gente. Y uno debe esforzarse y leer y escudriñar y analizar y leer el texto y releerlo para explicarlo bien. Y debe hacerlo. Y eso lo hacía Bernabé. Tenía agilidad. Dejó el dinero, dejó su tierra y se dedicó solamente a la predicación. Y Dios le dio el don. Pidámosle a Dios por los sacerdotes para que nos siga dando la gracia de poder predicar con agilidad y que el pueblo entienda las homilías. Y miren, termino con esto. Cuando usted encuentre un buen sacerdote que predique bien y usted le entienda, pues si es de redes sociales, guárdelo, sígalo y escúchelo. Y cuando usted vaya a ir a la misa de su parroquia, usted primero escuche la enseñanza aquí y después vaya a la misa y diga, ya la entendí, ahora voy a reforzar lo que aprendí. Y no me ponga a criticar a los padres, ay, es que el padre de mi parroquia no predica bien. La persona que vaya a misa y no entienda nada hoy, día de las misas, es porque no ha querido aprender, porque hay muchos padres que estamos en redes sociales explicando la palabra. Y si en su parroquia usted tiene
la oportunidad de no entenderle a su párroco, pues entonces mire primero la misa por internet y después vaya a la misa allá. O después que salga de la misa dominical, pues escuche la misa por internet para que refuerce la homilía y la enseñanza. Pero hoy día hay muchas oportunidades y muchos ministros y buenos sacerdotes, predicadores, enseñando la palabra de Dios que nos están explicando muy bien y son ágiles para exhortar. Así que nadie tiene excusa. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.